y vuestros audios, vuestros vídeos y vuestros audios, quería decir. Se queda solo Jesús y se queda solamente David para el tema de ir por si se queda colgado o hay algo que dejamos de ver. Y luego cuando acabe Jesús, pues ya retomamos todos y vamos haciéndole las preguntas que queramos y demás, ¿vale? Ya se está empezando a grabar. La audiencia es todo tuya y ya estamos grabando, ¿vale? Venga, hasta luego. Chao. Chao. ¿Estás hablando, Jesús? Porque no... No, todo el mundo lo que sí... Vamos a ver. Vale, ahora te veo el documento. Vale, perfecto. Sí, pues vamos allá entonces. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues nada, simplemente lo que os estaba comentando hace un momento, esta no deja de ser la experiencia que he tenido yo con mi primer libro y seguramente el último, y entonces me gusta pues compartirla con vosotros, ¿vale? Y nada mejor que empezar pues desde el principio, cuál fue el origen de la idea de empezar con este libro. En enero del 20, que yo creo que ni siquiera era yo miembro del FECON, yo creo que empecé en el FECON en mayo de ese año más o menos, di una charla, una conferencia en Coruña. Aquí lo veis, el comité organizador de la Batalla de La Coruña. Esta es una asociación napoleónica que todos los años en enero conmemora el aniversario de la Batalla del Viña o de La Coruña, ¿no? Y aquí el ponente pone evidentemente mi nombre. Presenta Manuel Santiago Arenas Roca, es el presidente de esta asociación, ¿vale? Y siempre pues colaboran la Fuerza Logística Operativa, el Museo Histórico Militar, la Asociación de Museos de Amigos del Museo y el Sporting Club Casino de Coruña. Esta charla fue precisamente en el Sporting Club Casino y aquí ya, como el título de la charla era eso, era un tema global de todos los países, de todas las condecoraciones, los tipos de órdenes y demás, pues a mí ya me rondaba un poco la idea en la cabeza, pero digamos que fue ya el día que más o menos decidí tirar para adelante, si realmente encontraba la forma de hacer, ¿no? La decisión propiamente fue mucho más adelante, pero quizás ahí empecé a hacer pues, los propios esquemas, las ideas preliminares, bueno, tener un poco en mente cómo podría ser el tema. A mi izquierda, o sea, a la derecha de vuestras pantallas, ese es Manuel Arenas, es un auténtico mecenas, no de dinero, pero sí de ideas, es un hombre muy vinculado a la historia de las épocas napoleónicas, también tiene recreación de otras épocas, Segunda Guerra Mundial y demás, y la verdad es que es un tío que está siempre echando una mano. Aparte de eso, lo más importante de todo, para él, obviamente, es que es el dueño de la librería Arenas, que en Coruña es una institución. Antes de que llegara la FNAC y las multinacionales, era quizás la de referencia, sobre todo en temas militares, ¿no? Como vino el confinamiento justo después, eso sí que me ayudó a darle un impulso al libro importante. Bueno, o lo que todavía no era un libro, pero sí era una idea, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que me puse con ello, pues tenía que definir los objetivos básicos que yo quería pues definir, ¿no? El primero de ellos era que todos los países implicados en las guerras estuvieran presentes, no desde una perspectiva nacional, sino de una perspectiva global, ¿no? Ese era quizás el punto original del libro. Existen, como sabéis, muchos libros país por país, en España tenemos los nuestros, los franceses los suyos y demás, pero uno que reuniera a todos como monografía, pues no existía. Antes del mío, yo desde luego no lo conocía y me harté como coleccionista a buscarlo y nunca encontré uno monográfico de este periodo que mantuviese, digamos, en un solo volumen, vamos. Me encontré el primer problema para esto. ¿Hola? Sí. Sí. No, es que... ¿Hola? Sí, buenas tardes. Seguid. Vale, perdón. Bueno, decía que
hay dos problemas iniciales sobre este tema, ¿no? A la hora de definir los países. Alemania, que no existía como tal, que era un montón de estados, principados y demás, y lo mismo ocurría con Italia. Podría haberlo hecho estado por estado, pero en la práctica hice un capítulo de Alemania y otro de Italia, aunque luego dentro van desglosados, como sabéis los que lo tenéis. El segundo objetivo o segundo punto de definición era qué iba a incluir el libro, ¿no? Al fin y al cabo es un libro de autor y yo podría haber metido y sacado las cosas que hubiese querido de principio. Lo primero era establecer qué iba a estar. Entonces, medallas de campaña y las órdenes militares, sí, pero excluir las órdenes civiles y las medallas por servicios prolongados. Esto de las medallas de servicios prolongados, hombre, quizás se me ha colado, pero porque es una orden, la de San Hermenegildo, que al final lo que realmente está premiando es el servicio prolongado e impecable, ¿no?, de los oficiales. Pero salvo eso, el resto no he incluido ninguna. Ahí en la foto veis la británica en su primer modelo, pero la de servicios prolongados es difícil incluirla precisamente porque no todos tienen los mismos periodos, incluso dentro de eso había subtipos. Me iba a complicar bastante el libro y no lo considero. Me hubiese gustado, pero lo deseché bastante rápido. Y luego, algo bastante obvio, quería priorizar las fotos sobre las ilustraciones. Es decir, bueno, pues cuantas más fotos, mejor, porque son más fieles a la realidad y para un coleccionista, sobre todo, es más fácil encontrar las texturas, los colores, los tamaños y todo lo demás, ¿vale? Entonces, el siguiente paso pues era elegir la selección de las candidatas al libro, es decir, cuántas, cuáles y cómo son. Y para esto, he de decir que la mejor herramienta que se puede tener a mano es el catálogo de Born-Navarach, porque las incluye teóricamente a todas, ¿no? Bueno, es una obra extensa hasta 1945, pero para hacer una selección previa, digamos que es muy, muy cómodo, porque te permite hacer por lo menos un listado, a mí me lo permitió, del tope máximo que se podría tener dentro del libro y de qué mínimo partía, ¿no? Este es una de tantas hojas que hice. Hay que decir que en principio yo pensaba hacer el libro únicamente en inglés, por una cuestión muy sencilla. Todas las fuentes en las que buscas, casi todas están en inglés. Las medallas alemanas, las francesas, las rusas, te las puedes encontrar en inglés. Y de ahí partí. Incluso el de Born-Navarach también está en inglés, con lo cual me resultaba más fácil escribirlo todo en inglés. Yo no es que tenga un dominio espectacular de inglés, pero bueno, al fin y al cabo estos son datos básicos y después digamos, unas nociones básicas de cada una de las medallas. Para eso no se requiere un gran nivel. Y bueno, luego estas anotaciones os las explicaré un poco, porque ya veis que va un montón de colores, símbolos y demás. Fijaos que, por ejemplo, las que están tachadas en azul, en principio iban a ir, pero luego me las cargué, porque, por ejemplo, esa de Brunswick es de servicios prolongados, por 25 años, pero veis, es de 1827, premiaba los últimos 25, bueno, era una lata. Entonces yo iba anotando, luego ya os digo, os comentaré un poco qué son esos símbolos, pero fue la primera, digamos, organización que hice de la estructura de cuántos iban a estar dentro del libro y cuántos no. El resultado de la selección pues fueron los 14 países, digamos, integrantes de estas guerras, y el total, pues al final salieron entre órdenes y medallas 285 condecoraciones, que fue el resultado final del libro. Me quedaba por debatir qué formato darle. Entonces ya veis que, bueno, esto es simplemente 2 páginas así aleatoriamente del libro. Hay algunas que tienen, la mayoría, un formato muy básico, con los datos básicos y sobre todo, para que no fuera un catálogo, una explicación mínima, aunque sea así, de 3 líneas, de por qué se había dado. Sin embargo, por ejemplo, si veis la medalla de mérito militar prusiana, que está a la derecha, pues ahí me explayo más. Hay algunas en las que considero que se debe dar una explicación superior. Incluso hay algunas, vamos a decirlo abiertamente, que aunque busques muchos datos, no las tienes, porque no hay gran literatura sobre muchas medallas que han pasado un poco más desapercibidas, ¿no? Y sin embargo, otras sí que es fácil encontrar fuentes y contrastarlas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el formato
Iba a ser así con el anverso o reverso, si se podía conseguir, e incluso otra cosa distinta, por ejemplo, por comparar con el de antes de Barak, es que cada una de ellas lleva debajo su, digamos, su fuente, es decir, quién te ha prestado los derechos de esa imagen, ¿no? Esta es otra página aleatoria en la que también, que es otra cosa que quise que trascendiera de un mero catálogo, pues ambientar el libro, pues fotos de batallas o de, en este caso, la entrada de Napoleón en Berlín, y al lado de cada medalla, no de cada una, porque si no, eso hubiese multiplicado por mucho las páginas, pero sí, pues, a ser posible, la imagen del que instituyó esa condecoración, o a ser posible, que eso era lo más deseable de todo, un militar con esa medalla colgando de su pecho. Eso era realmente complicado en algunos casos, en otros no tanto, y bueno, de esa manera darle otro ambiente al libro, ¿no? La selección de imágenes. Aquí empezó realmente empezó el proceso de elaboración. Aquí están las tres herramientas básicas que prácticamente tenía abiertas de manera continua, ¿no? Una, que es la de Google Imágenes, para ir buscando, bueno, las que estaba buscando en ese momento, el traductor, por si me encontraba cosas que no sabía, y Wikimedia Commons, que es una base de datos y de imágenes amplísima también, ¿no? Estas tres prácticamente estuvieron abiertas en mi ordenador horas y horas y más horas, que era lo que yo pues estaba inicialmente trabajando, ¿no? Pero aquí os pongo un ejemplo de las dificultades que me encontraba, ¿no? Si os fijáis, he puesto el nombre original de una medalla suiza, ¿vale? Y este es el resultado en Google Imágenes. Pues ninguno es la imagen que yo estaba buscando. Esto es para que os hagáis una idea de que, y en eso he tenido que ser muy, muy, muy tenaz, porque directamente muchas veces no se encontraba. Incluso, ya digo, poniendo ahí el nombre original al milímetro, pues no aparecía. Y mi primer gran problema era encontrar las imágenes que yo estaba buscando. Fundamentalmente para no andar dando la lata a las casas de subastas y tiendas a ciegas. Porque claro, si yo estoy buscando, por ejemplo, esta medalla, ¿no?, suiza, y si me pongo a escribir un email a todas las casas de subastas que sospecho que la pueden tener, pues muchos no me van a contestar porque les va a dar trabajo a ellos, o porque, oiga, usted, ¿quién es? Bueno, no caer pesado, ¿no? Porque sí que después les iba a mandar un email, digamos, con el permiso de las fotos que ya había encontrado. Pero ya mandarles uno diciendo, oiga, ¿tendrá usted esta? Pues me parecía una pérdida de tiempo y sobre todo una molestia muy grande para la gente que al fin y al cabo no te conoce. En algunos casos sí, porque eres cliente, pero que hubiese sido un retardo importante de la búsqueda. Del otro lado he puesto una en la que no aparece nada, y esta es justo lo contrario. Hay algunas búsquedas que son realmente productivas. Y una de ellas... me ha saltado aquí esto. Esta es justo lo contrario de lo que hablábamos antes, ¿no? Kunker es como muchos sabéis, es una casa de subastas muy importante de Alemania, que se dedica bastante más a la numismática que a la falerística, pero, por ejemplo, yo no sé si es su algoritmo o es la forma que trabajan ellos, pero prácticamente todas las imágenes de casi todos sus catálogos están en Internet. Si buscas con la palabra Kunker y luego pones, sobre todo en alemán, el nombre de la medalla que estás buscando, pues aparecen infinitas imágenes, es fácil pinchar en ellas y seguirles el rastro. Digamos que es la parte más amable de la búsqueda, ¿eh? Justo lo contrario del ejemplo que os puse antes. Bueno, y pongo aquí, ¿y ahora qué? Pues bueno, pues después de la búsqueda de las 285 condecoraciones, me junté ni más ni menos que con 1.594 archivos. Por ejemplo, este pantallazo que os estoy mostrando es la carpeta que tenía de Alemania y solo parte, porque no me cabía toda en la pantalla. Esto seguiría hacia abajo y tenía aquí pues una ristra inmensa de imágenes de medallas con su anverso y su reverso, ¿no? Pues eso, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con estos 1.594 archivos? Bueno, pues ahora sí que os puedo explicar un poquito
cómo eran estas hojas que me hice para ir anotando. Me resultaba mucho más cómodo a mano que en el propio ordenador, porque cada uno de estos símbolos pues significa una casa de subastas o una página web o una tienda directa de venta donde me he encontrado esta medalla. Por ejemplo, esta medalla de La Haya, estas son las medallas holandesas, pues esta medalla de La Haya me la encontré, yo creo que el punto rojo era Kunker, por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, pues Kunker tiene 2 y las otras, pues ya ni me acuerdo cómo. Tenía digamos, un índice con todos los símbolos, porque si cada una de estas le tenía que poner la palabra, pues me iba ya del folio. Y entonces a cada una le asigné un símbolo. Pues esa era Bossin Lefebvre, Spink and Song, Bullion Wallis, absolutamente todas las que tenía a mano, y por eso cada una de ellas tenía anotado dónde ya la había encontrado. Esto me iba a facilitar la labor a la hora de pedir los permisos para saber a cuáles iba yo a disparar para que me lo concedieran. Luego lo pasé un poquito, esta ya es la versión definitiva en un Excel, al estar en verde significaba que ya me habían dado ellos el permiso, ¿no? Iba anotando, primero estaba todo en blanco, ¿vale? Y después, según ellos me decían, sí, puede usted usar la imagen, lo iba cambiando en verde para hacerme una idea, porque este Excel, imaginaros, pues tenía pues sus 285 condecoraciones, para hacerme una idea de cómo iba avanzando la cosa. Era pura organización, realmente, para no volverme loco, porque si no, te comían los datos. Bueno, y empezaba el proceso de solicitar las autorizaciones de publicación, que esto también fue una labor de chinos, porque ya os reitero, el número elevado de condecoraciones pues hacía que iba a tener que suplicar por ahí adelante. Este es un correo tipo, he tachado los nombres de a quién iba dirigido por una pera, un tema que era feo andar publicando correos electrónicos y de esta manera anónima. Bueno, pues les escribía en inglés, no lo estoy escribiendo como cliente, sino como escritor, en unas pocas semanas terminar el libro. Hay otras que ya están colaborando conmigo un poco para darles celos, decir, oye, que van a estar estas, anímate tú. Y bueno, en definitiva, que al final pues les atribuiré el copyright correspondiente y le daba la lista, por ejemplo, de las que necesitaba. Pues de Francia, la Orden de la Corona de Hierro, de Austria, tal, Portugal, tal. Les adjuntaba las imágenes para que vieran que eran de sus subastas y les daba las gracias y por su generosidad, que no siempre la tenían, pero he de reconocer que el 99% de la gente ha sido muy generosa, han sido muy, muy majos. En casos muy concretos me han pedido dinero porque son instituciones, por ejemplo, museos o fondos de caridad, que lo tienen como norma pedir una tasa por imagen. Me acuerdo ahora, por ejemplo, del Museo de Arte Contemporáneo de Viena, que me pidió una tasa. El Museo Naval de Greenwich, en Londres, también me pidió una tasa. Una fundación caritativa del sur de Gales o de por ahí también me había pedido por el retrato de un oficial condecorado. Pero la tónica general ha sido maravillosa, la gente encantadora y contestando de manera muy educada. Este es un ejemplo que os quiero poner, curioso, porque evidentemente a nadie en su sano juicio se le ocurre publicar nada sin el permiso del dueño de las imágenes, pero este ha sido el ejemplo también porque cada país tiene su propia legislación, aunque realmente en cuestiones de derechos de autor es un tema bastante universal. En este caso, pues me abrió los ojos de cómo respiraban por ahí adelante, porque, bueno, cada uno es de su padre y su madre. Cuando al Museo del Ejército le pido permiso para utilizar estas dos imágenes, la de la izquierda es el gran collar de la Legión de Honor que tienen ellos en su exposición permanente. Esa imagen de la izquierda es tomada de internet, descargada de internet. Y la segunda, la de la derecha, que es el uniforme, creo que era del mariscal Oudinot, esa foto la tomé yo en septiembre del año pasado en una exposición temporal que había en el Museo del Ejército de París. Yo fui en septiembre por allí, estuve haciendo fotos del Museo de la Legión de Honor, del Museo del Ejército fundamentalmente, y de las exposiciones que había, porque el año pasado era el bicentenario de la muerte de Napoleón. Entonces tomé fotos y tal, y yo le mandé las dos fotos, mandé alguna más al Museo del Ejército, la rebotaron al Departamento de Conservación y Fotografía y no sé qué más, y me contestó una señora de manera muy clarificadora. Me dijo, la foto de la derecha
es suya y puede hacer usted lo que quiera con ella. La foto de la izquierda es de nuestros fondos, lo consultaré y le mandaré las tasas de cuánto le pediremos y no sé qué. Evidentemente, una vez sabido eso de cómo respiraban, ya no la utilicé porque yo tenía las mismas hechas por mí en su propia exposición, ¿no? Pero bueno, un poco para que veáis cómo respira museo como institución pública también, que es diferente de las casas de subastas. Esta es una herramienta que también es muy útil, que es de Wikimedia Commons. Pues como sabéis, Wikipedia, el mundo Wikimedia tiene un montón de imágenes, pero no todas son de libre disposición. Las que pone dominio público ya lo son, y las otras, muchas veces, aunque lo sean de dominio público, esa foto está hecha por alguien con nombres y apellidos. Entonces, necesitas que debajo de la fotografía poner la atribución correcta. Como es un auténtico conflicto saber qué tengo que poner, Wikimedia tiene esta página que es de licencias, y ahí donde veis el espacio en blanco, aquí tienes que poner la URL de la imagen que has encontrado, y él al pulsar te dirá qué es lo que tienes que poner. Os pongo aquí el ejemplo. Por ejemplo, esta imagen de Fernando VII, que yo no usé en mi libro, por ejemplo, pero la cogí al azar. Veis aquí arriba la dirección URL de la página, ¿vale? Y entonces directamente la lleváis, la copiáis y la lleváis a esa página que os dije antes, y te dice directamente, esta imagen está marcada como dominio público, así que no necesitas ninguna licencia específica para atribuirla. De todas maneras, pone crear un aviso legal de todas formas. Pues si pinchas aquí, te dice, vale, este es tu aviso legal. Ya veis, Vicente López Portalla, que es el artista, es un chorizo inmenso, ni se me ocurre utilizarlo porque es de dominio público. Yo las que eran de dominio público simplemente ponía copyright, dominio público y ya está. Pero esto sí que es útil para cuando se trata de una fotografía hecha por alguien en concreto y hay que hacer una advertencia de a quién le corresponden los derechos. Tengo que, aunque lo pongo en el libro, tengo que agradecer, como estoy hablando para los miembros del FECON, a los miembros del FECON que están puestos por estricto orden de número de imágenes que utilicé. Aprovecho el momento para volver a reiterar mis gracias, eternos agradecimientos a Jauma, a Emilio, a Santi Camps, Gesaleico, lo puse así porque él me pidió en el libro absoluto anonimato y lo sigo manteniendo, y Ángel Segarra y Alberto Vicioso, que fueron los miembros del FECON que tan generosamente pues, aportaron sus imágenes. Os mando un beso casto, muy casto, y en un lado de la cara, no os vayáis a creer. Bueno, dándole forma al libro, ahora había que pensar de, oye, ¿y esto cómo lo armamos, ¿no? Bueno, este es el Word básico de toda la vida en el que yo iba escribiendo, y hay que reconocer que llevo pues 20 y tantos años escribiendo en Word, porque mi trabajo casi me obliga, pero no es lo mismo hacer una demanda que poner esto. Entonces, claro, cuando te pones con esto, te saltan las imágenes, agrandarlas, cuando subes una cosa se corre la otra imagen para la siguiente página. Bueno, los que no estamos acostumbrados a trabajar con imágenes, para mí fue al principio un poquito tortura, pero bueno, más o menos le fui dando la forma que más o menos yo quería, ¿no? A sabiendas de que después esto había que convertirlo en un PDF, ¿no? Bueno, este es el resultado final de PDF, es decir, que eso no lo hice yo. Obviamente contraté a un maquetador que yo recomiendo que el que lo pretenda hacer con imágenes que lo haga. Con él, bueno, pues le vas dando un formato realmente de libro, la parte de arriba que lleva pues el nombre del país, la idea de poner unos marcapáginas en un lado para que sea fácil llegar hasta el capítulo, y sobre todo, y por encima de todo, una recomendación que hago. Si veis que hago alguna pausa es porque intento beber agua, si no me quedo seco. La recomendación más básica que hago es el maquetador, que también es diseñador gráfico, mejora las imágenes. Yo he descargado un montón de imágenes directamente de internet, es decir, luego solo pedía los permisos a las casas, pero la imagen me la había descargado yo directamente de internet, y él mismo me lo decía, dijo, mira, tienes imágenes con mucha calidad, las menos, otras de calidad suficiente y algunas que están en una calidad paupérrima. Entonces, era él el que tenía después que mejorar esas imágenes con el tratamiento de profesional que hacía con sus programas y sus cosas, ¿no? Y eso se nota. Otra advertencia que me hacía
Mira, nuestras imágenes están pensadas para que en el ordenador se vean a mejor resolución posible. Pero eso no significa que luego a la hora de imprimirlas quede igual. Es decir, el ordenador te va a mostrar una imagen a la mejor resolución que pueda. Pero hay muchos chascos a la hora luego de imprimirla. Pues dices, coño, pero si yo veía muy bien esta imagen y ahora, sin embargo, en el libro se ve fatal. Porque ya te digo, una cosa es la calidad que te presenta la pantalla de tu ordenador y otra la de impresión. Y eso, quien realmente está acostumbrado a hacerlo y de discernirlo es un profesional de la materia, como todos en cada profesión, ¿no? Yo por eso lo recomiendo vivamente, que aquel que quiera, ya no digo de condecoraciones, cualquier libro que contenga imágenes, que se deje asesorar, porque se puede llevar desagradables sorpresas. Bueno, el siguiente paso era diseñar una portada, que lo hice yo, porque no quería que nadie me moviera la idea. Yo me basé fundamentalmente en este libro británico. Me gustó mucho el formato de que las medallas quedaran aquí a la derecha, que fueran las verdaderas protagonistas, una imagen, en este caso de un soldado difuminada, y el nombre del libro aquí. Entonces, sobre esta idea, que me gustó mucho, pues tomé el retrato de David, de este pintor, de David, el pintor francés, este archiconocido retrato de Napoleón. Me pareció interesante, muy conocido. Estas fotos son de mi colección, un amigo mío que es fotógrafo profesional, le pedí el favor de que pasara por aquí. Sobre fondo negro hice, la idea era para la portada los tres grandes protagonistas, ¿no? El imperio francés en el centro, el británico y el prusiano, un poco en representación de Alemania. Y en la contraportada pues puse la que tengo bordada de San Hermenegildo, el primer modelo. Estas son las fotos originales que se tomaron en mi casa. Y la composición final, que, bueno, a Napoleón lo puse en blanco y negro, pese a que es un retrato en color, para que no restara protagonismo a las tres medallas. Y pues el título, si os fijáis, la composición es muy parecida a la que os enseñé británica. Las tres versiones de las tres portadas de las tres versiones, en inglés, en francés y en español. Para abaratar los costes, la versión inglesa y la francesa las hice yo en el Google Translator. Siempre he utilizado dos traductores en línea, ¿no? Uno, el de Google, y otro, uno que sale el logotipo del Mundo, del diario El Mundo. Y el de Diario El Mundo me gusta más porque, digamos que pilla más el contexto de la frase que el otro. A veces sabéis que los van mejorando poco a poco, pero todavía están muy lejos de ser perfectas las traducciones. Entonces, tanto para inglés como para francés contraté traductores, pero no para que lo tradujeran, sino para que las corrigieran. Y obviamente te pasan mejor presupuesto para corregir un texto que para traducirlo. Siempre ya pues con vistas a eso. Y realmente el trabajo es, bueno, te lleva un rato, pero el trabajo lo hace todo el traductor en línea, ¿no? Bueno, y aquí la fase de editar y publicar, la madre del cordero de todo este tema, ¿no? Sabéis que hay, bueno, pues ahora mismo dos caminos, ¿no? La editorial tradicional y la autoedición. Dentro de la autoedición puedes utilizar una editorial que te da esa libertad, la impresión propia y la plataforma de autoedición. Veamos entonces cada una de ellas. La editorial tradicional, si uno consigue llegar hasta una editorial tradicional y convencerle de que te publiquen, pues cualquiera de ellas, Despertaferro, Edasa, sobre todo hablo de las que se dedican a historia, ¿no? Si consigues que ellos te lleven el proyecto, pues primero los tienes que convencer, lógicamente. ¿Qué ventajas le veo? Primero, la editorial se encarga de todo y solo tienes que enviar el manuscrito, lo tengas en Word o lo que lo tengas. Y luego la distribución y publicidad corre de su cuenta y depende del prestigio y el alcance y la difusión que tenga la obra. Obviamente, si es una editorial potente, vas a estar en el Corte Inglés, en la FNAC, en las ferias del libro y en todas partes. Si es una editorial pequeña, pues bueno, también, pero a menor medida, ¿no? ¿Qué inconvenientes tiene? O los que veo yo. En la mayoría de ocasiones, en los contratos te piden que cedas los derechos, pierdes el control de la obra, de la edición. Si quieres sacar una edición segunda,
no te van a dejar si ellos no quieren, porque al fin y al cabo quien arriesga más dinero son ellos. Entonces, digamos que el libro, en parte, aunque la tengas registrada, los derechos intelectuales siguen siendo tuyos, pero los de esa edición dejan de serlo. Entonces, bueno, pues dependiendo de cada contrato, puedes llegar a perder mucho, poco o nada, ¿no? Y luego las escasas regalías, ¿no? El cobro de derechos normalmente pagan muy poquito, por lo que sé, yo esto no lo sé en primera persona porque nunca he editado una editorial tradicional, pero por lo que sé pagan muy poquito por el libro vendido, un poco abusando de la posición que tienen, de que son ellos los que tienen la vara de medir, ¿no? Más que nada esa. Autoedición con editorial. Si entramos en internet, vemos un montón de, han crecido como la espuma, editoriales que te bombardean con, como se te ocurra, como me pasó a mí, y pinchar en la información de ellos, luego no paran de llegarte correos electrónicos de Jesús, has terminado ya tu libro, tal, hombre, tal, mándanos algo, tal. Son muy pesados. Son editoriales con apariencia de tradicionales, porque son efectivamente editoriales al uso. Pero, ¿qué ventajas tiene? Pues primero, la edición del libro está tutelada de principio a fin, te están ayudando, tienen correctores, mándanos textos y te los corregimos, te proponemos una portada, te hacemos la portada, todo eso. Y algunas tienen una importante redistribución después, están muy bien conectadas, te van a prometer el Corte Inglés, la FNAC, todos los demás. Y suelen poner como ganchos, pues eso, participar en ferias de libros, otras tienen concesión de premios, un montón de cosas. Y también es verdad que hay un par de ellas, curiosamente un par de ellas están en Andalucía, de las mejores que he visto, andan por Andalucía. Una de ellas creo que estaba en Almería, incluso cerca de Roquetas, no sé, por ahí andaba. Y tienen unos premios anuales, van famosos allí. No, está muy bien montado, la verdad es que sí. Y te ofrecen gratuitamente el ISBN. Sabéis que el ISBN es el número único del libro. Si lo haces tú mismo, tienes que solicitar un número de ISBN y pagar sus tasas. Ellos los compran al por mayor, tienen un montón de ISBNs y te lo ofrecen de manera gratuita. Inconvenientes. Igual que antes, parecido, no tienes el control total del libro, alguno te dice que sí, y es posible que alguno tenga un contrato muy favorable al autor, pero ahí pongo contratos variados porque habría que hablar según cada caso, ¿no? Y luego, que hay algunas con dificultad de distribución en el extranjero. Si estás pretendiendo vender bien fuera, por ejemplo, yo vi una que era muy potente, pero todo en países de habla castellana. Es decir, para vender en Sudamérica, Centroamérica estaba muy bien, pero para vender en el resto de Europa, pues no tenían nada de nada. Entonces, pues esa tampoco, perdón. Autoedición en imprenta. Bueno, uno ya se está editando a sí mismo. Las ventajas, control total de la creación del libro y del resultado final, con su cosa buena y su cosa mala. El control total del precio del libro y de sus beneficios. Y el control total de posteriores ediciones y variaciones. Es decir, tú te lo guisas, tú te lo comes. Le has mandado un original a una imprenta, la imprenta te va a imprimir el número de libros que acordéis y santas pascuas, con lo cual, eso, tú te lo guisas, tú te lo comes. Inconvenientes. Primero, el pago por adelantado de la primera edición. Decir, oye, quiero 200 o 300 libros. Bueno, pues hay que poner la pasta por delante. La distribución corre a cargo del autor, con sus gastos de envío y todo este rollo, y el trabajo de andar mandándolos, y el almacenaje, que también es cargo del autor. Hay gente que luego se come sus propios libros pues porque no los ha vendido. Y entonces, pues los tiene en casa ahí apilados esperando a que alguien se lo compre. Y la tramitación del ISBN y el depósito legal, que corre por cuenta también del autor. El ISBN es muy sencillo y el depósito legal, pues bueno, hay que mandar, por lo menos en el caso de Galicia, eran cuatro ejemplares. Hay que enviar, porque uno va a la biblioteca, no, dos van a la Biblioteca Nacional, me parece, uno a la autonómica y el otro a la local o algo así. Bueno, que pasas a la posteridad porque el libro queda ahí per secula seculorum amén, pero como el Estado suele hacerlo, lo pagas tú. Es decir, tienes que pagarte los 4 libros y mandárselos. Autoedición por plataforma. Bueno, este es el modelo que yo he elegido a través de Amazon. Las ventajas son prácticamente las mismas que el anterior caso, en el que estábamos hablando de mandarlo a una imprenta, pero no tienes el control total del acabado del libro. Por ejemplo, las calidades estándar y la máxima están limitadas por la propia plataforma. Es decir, Amazon tiene pues papel de máxima calidad el que tiene y el de mínima calidad pues el que tiene. Y tú de ahí no te puedes salir, aunque pretendas. Y bueno, y tiene tapa blanda, tiene tapa dura y lo tiene en ebook, por si lo quieres hacer de manera digital solamente. Y el ISBN es gratuito, como os dije. Ellos te dicen, ¿quieres usar tu ISBN o uno de Amazon? Bueno, pues usas el de Amazon, porque es gratis y ya te lo tramitan ellos. ¿Cuál es la desventaja? Que si tú luego quieres hacer una edición por tu cuenta,
Imaginaros, yo ahora me enfado con Amazon y vuelvo a editar mi libro por fuera. Pues tendría que tramitar un ISBN diferente. O sea, sería exactamente el mismo libro, pero no podría tener ese ISBN que es como un carnet de identidad, un número de carnet de identidad. Pero sí que te da la libertad de poder volver a editarlo por fuera, pero no con ese número de ISBN que es exclusivo con Amazon. Y luego la gran ventaja de la impresión por demanda. Es decir, cada vez que alguien hace clic y compra, ellos imprimen en Polonia y lo mandan al país del comprador. No hay que almacenar ni que distribuir. Se encarga la plataforma, Amazon llega a los principales países del mundo, aunque aquí hay que decir que todavía están limitados. A mí me han pedido libros desde fuera de la Unión Europea que he tenido que pedir para mí, porque a mí me sale más barato, al autor le sale más barato pedir copias de autor, te las mandan a donde tú quieras, y pues he mandado como 3 a Australia, 2 o 3 a Rusia, unos a China también, y esos me los tengo que pedir para mi domicilio y mandarlos al estilo tradicional, porque Amazon ahí no llega. Sin embargo, me ha pasado que pues algún tipo se ha encabezonado en que quería que estuviera firmado por mí o con una dedicatoria. En el caso, me refiero a gente de fuera, ¿no? A la gente de España es diferente. La gente de España, lógico, los conoces, quieres tenerlo de esa manera, fantástico. Pero gente que no sabe ni cómo eres, pues oye, es curioso, ¿no? Pero pasa. Entonces, a esa gente me la tengo que... Si ellos no lo quisieran dedicado, yo simplemente tendría que hacérselo llegar a través de la plataforma. Si lo quieres dedicado, me lo mando a mi domicilio, lo firmo y luego se los envío. ¿Vale? Inconvenientes. Pues las regalías, o sea, los derechos de autor los marca la plataforma. Luego veremos esto, porque tengo ahí unos pantallazos de Amazon para que lo veáis. Las regalías, o sea, los derechos de autor están marcados, te dan un porcentaje y si te gusta bien y si no te gusta, pues te vas a otro sitio. Esta es la portada de Amazon KDP. Amazon KDP es la plataforma que se llama, KDP es por Kindle Direct Publishing, o sea, la editorial que tienen ellos. Ya veis ahí a la derecha el botón de iniciar sesión, te tienes que abrir tu cuenta con tus datos básicos, tienes que dar un montón de datos, incluidos los fiscales, o sea, el número del NIF, porque ellos normalmente a las ventas ya pagan los impuestos en los países que son y a ti te llega la regalía libre de polvo y paja. Una vez dentro de aquí, esto se puede hacer sin tener la cuenta, porque este acceso libre, aquí veis a la izquierda un directorio que viene con absolutamente todas las dudas que os podáis imaginar. Cómo crear una cuenta, qué formato darle al libro, la publicación, la marketing y distribución, absolutamente todo. Está muy bien estructurado para que antes de que inicies te vayas enterando de cómo está la cosa hecha. Vale, aquí hay una calculadora de regalías. Como el precio lo pones tú por el libro, ellos no se pillan los dedos. Ellos tienen, aquí si os fijáis, esta es la palabra clave para ellos, gastos de impresión. Ellos te van a decir, mira, el libro que me acabas de mandar y que lo quieres en tapa dura y papel de calidad y a todo color, a nosotros nos vale, imagínate, 20 euros. Bueno, pues tú para calcular el dinero que te vas a llevar, tendrías que multiplicar la tasa de regalías, que ellos es un 60% por el precio que quieras poner tú, menos los gastos de impresión. Y ese es el dinero limpio que te llevas. Es decir, 60% por el precio que le has puesto el libro, menos lo que a ellos les cuesta o que dicen que les cuesta imprimir el libro. Ese es el dinero que te llevarás por cada uno de los libros que vendas, ¿no? Hay calcular los gastos de impresión, ellos tienen una calculadora y esa calculadora le metes los datos básicos. Número de páginas, 200. Color o blanco y negro, color. Papel de máxima calidad, cubierta, blanda, dura y tal. Y ellos te dicen, pues a nosotros nos cuesta hacer ese libro tanto. O sea, está totalmente tutelado y lo puedes hacer incluso antes. Bueno, este es un pantallazo de mi panel. Bueno, he borrado lógicamente algunos datos, pero los básicos están aquí. En este botón que tiene se despliega, podrías pedir copias para ti mismo, ¿vale? O sea, unas copias más baratas que el precio de venta al público y la que tú tienes un margen de beneficio. A mí me estaba pasando que, por ejemplo, vendo un libro en eBay y se lo mando yo desde aquí. Entonces, actualmente gano más dinero vendiéndolo por fuera, por eBay o todo colección, curiosamente, que me lo venda Amazon. Pero bueno, yo se lo mando como si fuera para mí, porque la copia para autor no tiene por qué ir a mi domicilio.
Si un señor francés me compra el libro en eBay, yo en copia para autor pago ese libro por adelantado, le digo la dirección de ese señor y su teléfono y allá se va para Francia, él me hace una transferencia, un PayPal o lo que sea, y Amazon ya le pone el libro en su domicilio sin que pase por mis manos. Entonces, obviamente, aunque es un libro, para ellos les cuenta como 3, ¿no? Porque son 3 versiones diferentes, cada uno tiene su ISBN propio. Aquí está medio borrado, pero es un número interno que le dan ellos, el libro de Amazon. Y este es tu panel de control. Ya os digo, aquí hay un desplegable que te permite más cosas, cambiar el interior del libro. Si, por ejemplo, te has equivocado, como me pasó a mí con el detalle que os comenté, la de Arroyo Molinos, hice el cambio, había puesto provincia de Madrid, hice en el PDF, puse provincia de Cáceres, como era lo correcto, y en el momento en que le enchufé el cambio, en menos de 48 horas ya lo estaban vendiendo como corregido. ¿Por qué? Porque como es una impresión por demanda, no tenía que modificar ningún libro ya publicado. Entonces el cambio es prácticamente inmediato. Perdón, me he saltado algo. Me he saltado bastante, además. No sé qué coño le he hecho yo aquí, pero... Perdón. Volvemos, ¿eh? No os preocupéis. No os preocupéis. Estábamos aquí. Aquí estábamos. Eso es. Pues sí que era esa. Promoción del libro. Redes sociales. Aquí me he hecho un perfil en Instagram. Ya desde el verano estoy trabajando con esto. Publicando fundamentalmente los fines de semana, pues poniendo ganchos de estas de mi colección, estas del museo de no sé dónde y tal. Y bueno, 821 seguidores, no es gran cosa, pero sí que es verdad que ha traído pues, coleccionistas de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de un montón de sitios. Y bueno, ni tan mal. Mucha gente te escribe por privado, sirve un poco para conocer la opinión de la gente. Bueno, un poco de todo. Te encuentras un poco de todo, pero es la manera de llegar. Como nadie va a promocionar el libro por mí, pues esto es el otro problema que tiene Amazon. Aunque Amazon tiene un tema de publicidad que hay que pagar, pero bueno, está bien también. Se puede llegar a mucha gente. También tengo la misma página en Facebook, aquí me va mejor, 2.219 amigos, es un tema más artesano, ir recolectando, pero aquí el verdadero éxito es utilizar los grupos, es incluirte en grupos napoleónicos, grupos de recreación, grupos de amantes de los libros de historia y tal. Entonces, cuando haces una publicación, por aquí, sí que de verdad noté que había una buena publicidad y llegas a mucha más gente que 2.219 personas. Estos son mis amigos directos, pero en los grupos hay grupos de 8.000, grupos de coleccionistas de medallas, es una pasada. Y luego hay otros de ventas también, de compraventa de medallas y demás. Si metes ahí la cabeza, llegas a mucha gente, la verdad es que sí. Y luego la hermana pobre es Twitter, que solo tengo 206, porque Twitter es una pesadez. Twitter, o te pasas todo el día publicando tweets y retuiteando y tal, esto es una esclavitud. O te pasas todo el día con esto o no avanzas. Y es un coñazo, vamos a decirlo directamente. Twitter está pensado para otra cosa, para seguir la actualidad política, la deportiva, lo otro, y aquí esto es un rollo. Para mí es un auténtico rollo. Otros canales de publicidad, pues he utilizado los foros, obviamente el nuestro, el británico de Gentleman's Military Interest Club, que es global del mercado anglosajón, muchísima gente de habla, tiene muy poco movimiento, la verdad es que no tiene el ajetreo del nuestro, pero llegas a todo, Australia, Sudáfrica, todos los de habla inglesa están ahí. Y Nostriavi, que es un foro italiano bastante raquítico, y el que encontré con más actividad de Alemania, Ordensforum, que la verdad me he encontrado gente muy maja. Y pese a todo lo que digan de los alemanes, la verdad es que cogieron esto con mucha calidez. Y otros canales de venta, como os dije, eBay y Todo Colección. Sin entrar en cifras, pero por proporciones, el libro se está vendiendo a partes iguales, quizás un poquito más, esto no está actualizado, un poquito más en Francia que en España, en Gran Bretaña un poco menos, y luego el resto de países, Alemania también está funcionando bien en eBay, Estados Unidos, Italia, Canadá, Rusia, Australia, estos ya los he vendido todos por fuera. Rusia, Australia, México, China y Polonia. Polonia sí que llega a Amazon, aunque esté aquí abajo. Bueno, y por último ya, opiniones y reseñas. La verdad es que ha sido una acogida que, más allá del número de que se vendan, más allá de eso,
lo que de verdad te llena de orgullo y satisfacción como el emérito es las opiniones de la gente es muy cariñosa, apenas he recibido críticas negativas y las críticas negativas que he recibido han sido más del estilo, hombre, yo hubiese incluido la Orden de María Teresa, no sé qué, este tipo de historias, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es que ha sido muy cálida. Y, bueno, he puesto varios ejemplos. El Museo de Zumalacárregui, que me prestó la de el Séptimo Ejército y la de San Marcial. Pues gente cojonuda, gente maravillosa, una tal Lourdes que está ahí al frente del asunto, encantadora, y pusieron esto en sus redes, ¿no? Y en este caso mostramos la colaboración. Ellos también se publicitan, han adquirido 4 libros y los tenían en la tienda. Bueno, gente muy, 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 muy cariñosa. Un ejemplo, por ejemplo, pues en Twitter, pues Olivier Barnet, señalo la salida de esta formidable obra, indispensable para la identificación de medallas, son los retratos de la época, ¿no? Pues bueno, pues estas cosas pues te alegran la pestaña, ¿no? Las 2 primeras reseñas que hay en Reino Unido pues son 5 estrellas, con lo cual pues también. Y esto ayuda porque la gente que duda en comprar o no, pues lee estas opiniones y pues se anima a comprarlo. Este es un chico o señor, no lo sé, Andreas, del Foro Alemán, que, bueno, me llama Chalea en vez de Chapela el tío. Estoy haciendo una reseña de tu libro para la revista Deutsche Gesellschaft für Unterkunde, no tengo ni puñetera de alemán, ya lo veis. O sea, Sociedad Alemana de Falerística. Por favor, ¿me podrías mandar algunas frases sobre ti mismo? ¿No? Pues claro, como no te conocen, pues le mandé alguna frase de un tío guapísimo y esas cosas. Bertrand Malbó, la página web del anticuario francés de Nantes, la tiene a la venta. Me compró, creo que fueron como 9, lógicamente a precio reducido para que tenga algo de ganancia. Precio librero, le mandé 9, compró, creo que fueron como 6 en francés y 3 en inglés. Y la tenía o la tiene a la venta allí. Esta es una conversación en Facebook, pues pone uno excelente, lo compré, top. Amo este libro, he aprendido muchas medallas que no sabía ni que existían. Bueno, aquí le contesto yo y tal. Bueno, bien, esta es la tónica general. Me podéis creer que la tónica general ha sido así. Y este tío que es del chat que os decía, del foro que os decía británico, anglosajón, es un tío de Los Ángeles, pero lo puse por esta frase, muy impresionante, especialmente en la sección de medallas de campaña españolas, ¿no? Un poco lo que hemos comentado muchas veces de que España a veces es la gran desconocida en este periodo de la historia, ¿no? Y se quedan sorprendidos, muchas veces te lo dicen por el número inmenso que tenemos de medallas de la Guerra de Independencia, ¿no? Pues no me extraña que alucinen, porque alucinamos nosotros, ellos pues que tienen a veces 6, 7, 8 por país, nosotros con nuestras 90, 92, no sé, no me acuerdo cuántas son, pues bueno. Y este tío pues lo pone por los aires, una labor de amor y no sé qué, un tío de Los Ángeles. En esto le tengo que dar las gracias una vez más a nuestro Emilio Montiel, que bueno, pues me proporcionó las direcciones de Arturo Pérez Reverte y de Ferrer Dalmau. Yo les regalé el libro y Arturo Pérez Reverte me mandó una carta manuscrita, gracias y un abrazo a Arturo Pérez Reverte. Pues bueno, me lo quedo para mí, es un recuerdo bonito. Gracias Emilio una vez más y bueno, pues estos detalles que a lo mejor pues ya merecen la pena, ¿no? Haber hecho un esfuercillo. Y este pues es un escaparate de la librería Arenas, la que os decía antes, que no está especializado en militaria, pero tiene una sección militaria muy importante. Entonces, pues bueno, ver ahí tu libro al lado de Ferrer Dalmau y de los tercios y eso, pues oye, también te paga la entrada del cine, como se suele decir, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. No sé si me he pasado de largo o de corto, como dije antes, pero bueno, esta es un poco resumida la experiencia del libro. Espero que os haya entretenido. Y nada más. Muy bien, muy interesante, la verdad.
Bueno, intervengo por alusiones, ¿no? Nada, ya sabes que siempre he sido muy dado a compartir y yo creo que uno de los espíritus que deben mantenerse siempre en el foro es el de compartir conocimientos, información y bueno, pues verás, si uno conoce a alguien y alguien conoce a alguien, pues ¿por qué no usarlo, sabes? O sea, que este tipo de cosas, el hecho de que haya llegado a gente que no verás, que no son coleccionistas o que a lo mejor el libro no lo van a abrir nunca y va a ser un libro más en su biblioteca, pues bueno, pero el hecho de que te haya contestado, el hecho de que sean gente más o menos relevante, pues yo creo que es lo que tú dices, paga la entrada del cine y por lo menos ha merecido la pena. Y bueno, la presentación muy bien, de tiempo muy bien, son las 9 ahora, o sea que han sido 50 minutos, muy bien. Y yo más o menos he hablado mucho contigo en estos últimos meses, entonces más o menos digamos, el trabajo general ya me lo habías a mí más o menos contado despacio y la verdad es que mola mucho y sobre todo mola mucho porque es tu propia experiencia, no es extrapolable solamente en la parte que alguien quiera cogerla, porque si alguien de pronto decide hacerlo con una editorial, digamos, tradicional, pues no le sirve, la mitad de tu charla no le sirve. Sí. Le va a servir solamente la del principio, la de organizar, la de crearlo, ¿no? La de parirlo. Y yo creo que es muy interesante, sobre todo para ver que todos podemos hacerlo, pero claro, hay que dedicarle mucho tiempo y hay que realmente tener las ganas de hacerlo. Y yo creo que esto nos viene todo. Verás, hay que decirle también a la gente que de esta charla de hoy ya hemos hablado y tú tenías otros temas sobre los que nos ibas a hablar hoy. Y yo más o menos te fui llevando porque yo creo que es algo súper interesante para todos porque vemos lo que hay detrás de algo que tenemos en la biblioteca. Y ya sea el tuyo o ya sea otro, digamos, anterior o editado de otra manera, vemos todo lo que hay detrás o gran parte de lo que hay detrás y yo creo que eso nos acerca mucho a la hora incluso de valorar más todavía cuando uno abre un libro, hace una consulta y lo vuelve a cerrar y lo vuelve a guardar. Esa es al menos mi sensación personal. Es cierto, yo efectivamente también uno de los objetivos que tú has señalado, ¿no? Perderle el miedo a aquel que tenga una idea de hacer algo, o aunque sea de otro tema que no sea con decoraciones, que le pierda el miedo porque al fin y al cabo es un tema de horas. A mí lo que me ha consumido, aparte de ganarme los sesos, porque todos los microproblemas que aquí no se hablan, porque obviamente sería imposible, pero sí esos microproblemas que te rondan la cabeza, ¿qué hago con esta medalla? No la consigo, no se ve esta imagen. Todo ese microproblema diario, al final se soluciona con horas y tenacidad. Y yo no soy un gran ejemplo de eso, porque soy una persona bastante inconstante para otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente debe perder el miedo, porque ser creativo, y luego otra cosa que yo le digo muchas veces a gente que me ha preguntado, ser original sobre algo que lleva en la Tierra 200 y pico años es prácticamente imposible. Es decir, puedes llegar a aportar algo, un dato que nadie conocía porque te las diste de investigador y llegaste hasta él, vale. Pero, ¿qué vamos a aportar de nuevo sobre condecoraciones de hace 200 y pico años? Pues ya está prácticamente todo escrito. Lo puedes reformular, puedes llegar a darle otra visión, puedes incluso que sea como lo pretendí yo, juntarlas todas y que tengan pues una visión muy gráfica y que sirva para más o menos. Pero tratar de descubrir la pólvora, ¿no? Yo tuve en la parte negativa, no negativa, hubo ahí un francés que se puso muy pesado. Además utilizó, lo sabe Antonio Prieto, que me mandó alguna captura, aunque yo ya lo había visto, y se puso también en italiano, en el foro italiano, ¿no? Se puso muy pesado, pero porque yo creo que incluso debe ser un señor mayor que ha perdido un poco el norte, porque sin faltar al respeto empezó a poner un montón de enlaces, fotografías, se lió con un austríaco también, dentro del propio chat que yo había creado para presentar el libro, se ponen a hablar entre ellos. El austríaco, sobre el capítulo austríaco, me empieza a dar consejos así en público que no viene a cuento de nada.
esta foto no la deberías de haber puesto, yo hubiese puesto lo otro, no sé qué, esa no es real, es un fake que le colaron a Kunker, no sé qué. O sea, perdiendo las formas sin querer hacer daño. Es decir, notas que te quieren echar una mano, pero no están utilizando el canal adecuado ni las formas adecuadas, ¿no? Entonces, salvo ese, que fue un pesado, tan pesado es que un día, al final de todo, me mandó como los que tenemos en el FECOM, mensaje privado: señor Chapela, soy un admirador de su obra, no sé si se ha molestado, porque como yo no le contestaba nunca, pero que sepa que tal y no sé qué, no, bla, 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 nunca le contesté. Y yo no soy de esos, o sea, me gusta contestar incluso eso, pero me reventó tanto las meninges que dije, mira, piérdete, que es un pesado, como dijo Del Bosque de Maradona, ¿no? Maradona es entrañable, pero es muy pesado. Pues esto es igual, este era un petardo y ya directamente lo dejé que se consumiera el solo. Muy pesado, muy pesado. Pero bueno, nada más. Ya me descargué. Oye, yo quiero darte la enhorabuena, soy Rubén. Quiero tal, darte Rubén? la enhorabuena y te entiendo perfectamente porque la semana pasada en el museo Zumalacárregui, viendo tu libro, prácticamente me sentía yo orgulloso. O sea, decía, mira, esto es uno de mi asociación, le decía a mi mujer, esto es uno de mi asociación y ha hecho un trabajo súper chulo. El otro día estuvimos cenando juntos y tal, no sé qué. O sea, que te entiendo perfectamente porque es un currazo, ¿no? Y el verlo por ahí, pues ya te digo, a mí hasta me alegró decir, bueno, pues mira, me alegro que se le reconozca a la gente el trabajo y más así una persona que también es de nuestra asociación y compartimos pues fines y tal, y la verdad es que vamos, que te entiendo, ya te digo que me sentí yo prácticamente orgulloso como para no estarlo tú. Enhorabuena porque te has dado un súper currazo. Además, Sí. la charla, pues la verdad es que muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante y a lo mejor hasta utilizo alguna cosa, aunque, bueno, estoy pensando en otro tipo de cosas que publico yo relacionados más con mi trabajo, pero vamos, pero que desde todos los puntos de vista interesante y porque, claro, escribir es escribir, pero luego tiene todo ese curro de cosas que si no lo has hecho nunca te son desconocidas y que sientes un poco que vas dando pasos en falsos, ¿no? Palos de ciego que no sabes, ¿no? Entras en contacto con una editorial o quieres entrar en contacto con una editorial y no sabes muy bien lo que te están contando, lo que significa, ¿no? Entonces, la verdad es que todo esto es muy, muy interesante y muchas gracias. A ti, Rubén, me agradezco muchísimo tus palabras y me alegro que te hayas sentido ahí a gusto. Además, un museo que yo no conozco personalmente, la próxima vez que vaya por allá, mira, las sensaciones que tengo con este museo son encontradas. Por un lado, la amabilidad absoluta, la reglamentación de un sitio público. Tuve que pedir permiso con un formulario en castellano y euskera, menos mal, porque si ya estás en euskera ya no sabía ni poner mi nombre, pero sí, y mandársela a la Diputación para que te diga una cordialidad absoluta. Y luego, y esto es una opinión absolutamente personal, el desapego que tienen frente a cosas, no quiero pensar mal, porque entraría en un terreno político, ¿no? Pero notas un ambiente aberchale y no saben lo que tienen. Es muy triste. Me mandaron un correo electrónico, creo que lo comenté por algún sitio, para que les identificara una Carlos III, ¿sabes? Y eso es absolutamente la antítesis de dirigir un museo. Sí, las condecoraciones, la verdad es que no saben, Claro, no saben lo que tienen, lo tienen puesto, saben que pertenece a Zumalacárregui y no, porque yo creo que porque no hay ningún especialista en ello, porque el museo la verdad es que está francamente bien y no es nada, yo no encontré nada de adoctrinamiento ni nada que me chirrió. No voy por ahí, no voy por ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que es un terreno que no pisan, porque Zumalacárregui es su héroe local, porque nació allí, pero al mismo tiempo sí, pero porque no pueden evitar tocar lo español y lo militar. A ver, hay dos Zumalacárreguis, Zumalacárregui, el militar, y el Zumalacárregui, que era su hermano, que era todo lo contrario, era un liberal, era un cristino, era un tal, y realmente tampoco hay allí no hay una exaltación de ningún tipo, yo no encontré de ningún tipo de ideas. Es que no me refería a eso, me refería a que al militar, para identificar y para
poner en valor, te obliga a estudiar y a explicar cosas que a ellos les chirría un poco, que es lo militar y lo español. Todos lo sabemos, no podemos mirar para otro lado, ¿no? Independientemente de que luego lo trates de una mejor o peor forma. Pero yo deduzco que ese desconocimiento va un poco porque les da cierta grima entrar ahí. Y nada más, porque si no, no tiene sentido que si tú eres responsable de un museo, no estudies a fondo y no presentes a tu público, mediante los carteles adecuados o lo que sea, una explicación profunda. Y si estamos en lo que pasa en ese momento, incluso las guerras carlistas no tienen nada que ver con temas nacionalistas, es un tema de elegir rey. Entonces, elegir rey de España y todos son muy patriotas en ese sentido. Entonces, me da la sensación de que no quieren entrar en esos temas porque no les resultan cómodos. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que no sabes lo que es una Carlos III, que no sabes lo que es una encomienda, que no sabes nada. Y la museística dice lo contrario. Es decir, yo antes de exponer tengo que saber lo que tengo. Apunte, me he metido en un fregado, pero es la sensación que tengo. Y te vuelvo a decir, con una sensación de gente 10. De gente 10. O sea, conmigo el trato ha sido 10, ya lo he visto. Publicaron en Twitter eso, que no tenía ninguna obligación, pero, o sea, maravilloso. Hay una persona allí, también es que, a ver, es verdad que lo que pasa en nuestros museos, que es lo que pasa en todos los lados. O sea, el museo en realidad lo gestiona una empresa que seguramente igual que gestiona el museo, pues te gestiona una cafetería. Y al final, pues eso, y la persona que hay allí me dice, bueno, yo es que de condecoraciones no sé nada, pero tengo unos apuntes, los voy a buscar, y le he dicho, no, hija, no te preocupes, tampoco es eso, no te preocupes y tal, ¿no? Porque sí que me habría gustado tener una conversación más profunda, aunque tuve con ella y tal, pues de cómo tenían puestas las condecoraciones y lo que eran cada una y lo que tal. Pero no tenía ese conocimiento, ¿no? Pero vamos, te recomiendo que vayas porque, pues, vamos, sí, cualquiera, porque es muy interesante y uno descubre muchas cosas de las guerras carlistas, de lo que había detrás, ¿no? Y no solo de Quito Pongo Rey, sino que, bueno, pues tiene un fondo de pues como todo, económico bastante interesante, ¿no? De las consecuencias y tal, ¿no? Pero vamos. Mira, me olvidé de poner una filmina, una diapositiva. Os la voy a enseñar así. A ver, yo creo que en pantalla se ve bien. Amazon te permite pedir una copia de prueba. Antes de aprobar el definitivo, te deja que tú con tu PDF imprimas una exclusivamente, y te la manda para que compruebes calidades, composición y demás. Voy a intentar ponerlo así. Si os fijáis, es exactamente el mismo, pero tiene una barra. Bueno, en el método que tienes puesto ahora no se ve nada. Hay que cambiar el método de... Si tienes algún fondo te lo va a coger. Si tienes algún fondo de estos que te difuminan. Ahora sí que se ve. Vale. Yo por lo menos lo veo. Sí, aquí lo que tiene es en el medio, si os fijáis, una barra atravesando toda la portada, que lo que pone es prohibida la reventa, prohibida la reventa, prohibida la reventa. Y es simplemente un avance de tu libro. Bueno, interesante. Para que hagas una especie de comprobación de cómo es el resultado final. Si no lo lanzarías a ciegas. Porque tú luego al final solo has mandado en un PDF, o sea, realmente lo que tú generas es un PDF. Eso es. O sea, ellos imprimen un PDF. Eso es. Vamos a ver, en la plataforma que os enseñé antes hay un sistema de subida, de descarga y subida del PDF. Y ellos, pasa es que, joder, es una pena porque la tenía y me olvidé de incorporarla joder, ahora no la voy a encontrar tú. Tenía una hecha con, a ver si la tengo y os la puedo volver a subir. Tú una vez que subes, ellos te hacen una autocorrección de todo. Es decir, márgenes, y hasta que eso no dé bien, no te dejan publicar. Ellos tienen un estricto sentido de la calidad, ¿no? Entonces, pues, no lo tengo por aquí. Y tú lo ves en la pantalla como micropáginas, ¿vale? Y puedes ampliar cualquiera de ellas de tu libro, ¿no? Son 294 páginas, pues quiero ver las 60. Y ves si estás fuera de márgenes, si queda descolocado y demás.
Y al lado ellos tienen unos comentarios que te dice problemas en páginas 78, 49, tal. Y tú tienes que revisar por qué. ¿Vale? Eso, si tú no tienes un maquetador, te puedes llegar a volver un poco loco porque no sabes en qué margen te estás moviendo o por qué no da la calidad suficiente o lo que sea. Yo se lo pasaba al maquetador, le decía, oye, chico, que esto no va. Y cuando le dan el ok a todas las páginas, incluidas las cubiertas, a la izquierda te pone buenas noticias, hemos revisado tu PDF y está preparado para ser publicado. Mientras ellos no tienen el estándar de calidad completo, el botón de publicar no se enciende. O sea, tiene una especie de autocontrol. Pero al final es un mero PDF. Había uno de los usuarios invitados que había levantado la mano para hacer alguna consulta. Ah, vale. Les ha comido la lengua al gato, parece. Bueno, pues felicitarte, Jesús. La verdad es que ha sido una charla muy, muy entretenida, distinta a todas las demás. También con un buen número de asistentes, 23 personas. Creo que la de Santi todavía sigue en cabeza con 25. Santi es la medalla de oro. Es que el crack. Oye, que es lo que te has comentado antes, que está chulo que se utilice tu libro para referencia cuando consigues una medalla nueva. Oye, mira, que está en el libro también y demás. Pero también, hombre, ver nombres de compañeros del foro como Emilio, como Santi, pues quieras que no, le llena uno también de alegría, ¿de acuerdo? Entonces, magnífico trabajo, ¿de acuerdo? Interesante, ameno, como la charla, y también ahondando un poco en el lío que te has metido, ¿de acuerdo? Sí. Lo que he notado también aquí un cierto... Tú vas a todos los edificios públicos que hay en Verdún, Fuertes y demás, y apenas se comenta de quién fue Petén, ¿de acuerdo? Creo que aquí todos en el foro conocemos quién fue Petén, pero conocemos quién fue el Petén de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Solo he visto fotos y temas relacionados con Petén en un museo privado, que no tiene nada que ver con lo público, ¿de acuerdo? Y es muy curioso cómo ciertos temas, incluso los franceses quieren dejarlo muy... porque Verdún se salvó gracias en parte al trabajo inmenso de Petén, ¿de acuerdo? Que en un principio, antes de irse a Verdún, le dio por jopo a su amante en un hotel de Francia. Bueno, historia aparte, pero es muy curioso el comentario que tú has comentado, lo que tú has comentado sobre el tema de que, claro, tema militar y español en el País Vasco, pues exactamente igual el tema Petén en Verdún. No se ve por ningún lado, ¿de acuerdo? Y tiene que ser algo privado que no recibe fondos públicos, donde se puede ver el nombre de Petén y lo que hizo Petén y cómo enfocó todo de tal manera que, bueno, que se ha visto el resultado. ¿De acuerdo? En fin, solo era eso, enhorabuena, Jesús. Muchas gracias, Antonio. Como corresponsal en Verdún, ya te tengo ya en alta estima. Ya te tenía, pero ahora mucho más. Una pregunta. ¿Cómo lo haces para el tamaño de las piezas? Cuando tú diseñas, ¿ya sabes en qué formato, en qué tamaño va a salir el libro? Sí, tenía una idea de los formatos de los libros, porque como es una información que ya no necesitas ni siquiera estar dado de alta en KDP, puedes ver qué formatos hay. De todas maneras, yo tuve una suerte... mira, Emilio siempre anda diciendo, yo soy un tío con suerte. Bueno, pues yo no, pero en esta ocasión sí, porque cuando yo inicié todo el proyecto, Amazon no publicaba en Tapadura. Y entonces yo tenía, Jaume, que también nos estará escuchando, por cierto, Jaume no sé si lo he dicho nunca aquí, pero es la única persona que conocía del foro antes de ser miembro del foro. Y Jaume tenía sus dudas también sobre las calidades de Amazon, ¿no? Había dos dudas, formato del libro y la otra que a mí también me lo habían comentado,
que las fotos no tenían calidad en Amazon, que, oye, mira, que se ven mal, que quedan mal y demás. Y a mí eso me acojonó bastante, ¿eh? Me acojonó bastante porque dije, es que yo no tengo alternativa. Yo como haga una cosa en inglés, la mande a una imprenta, me coma los 200 libros en mi casa y luego las tenga que andar mandando por el mundo adelante, como están los gastos de envío, vamos, voy a comer papel hasta el día del juicio final, ¿no? Y me preocupé bastante por eso. Y hablando con el maquetador, él tampoco lo tenía claro porque nunca había subido un PDF a Amazon. Pero me dijo, mira, me suena más con las máquinas que tiene Amazon, que de dinero no andan mal, que sea más un problema de las imágenes que se manden allí, que no tengan calidad. De hecho, él, ya os dije en la charla, trabajó con fotos mías que yo había conseguido de muy baja calidad y les dio un impulsito en número de cache, en número de memoria, ¿sabes? Lo que pesa la imagen, para que eso tuviera más cuerpo, ¿no? Pero lo que me preguntabas del formato del libro, esa era más o menos una duda, porque ya ponía libro tapa dura versión beta, es decir, como versión en prueba. De que todavía no, y yo veía los foros de gente que publicaba en Amazon y decía, determinados autores en tapa blanda ya les está llegando como premio la posibilidad de probar sus libros en duro. Es decir, ellos sondeaban el mercado y sondeaban cómo llegaba el libro a las manos de la gente. Pero yo cuando estaba haciendo el libro todavía no estaba. Es decir, yo me estaba sudando tinta porque había en Estados Unidos también una que colaboraba con Amazon para hacerlos de tapa dura, pero era más cara, más difícil, en Estados Unidos un rollo. Y en el proceso justo anterior a que yo ya tuviera terminado el libro, ellos ya lanzan la versión, pero poniendo en beta, pero que ya cualquiera podía publicar en tapa dura. O sea, me pilló por los pelos, si no a lo mejor aún estaba sin poder publicar, esperando a que ellos lo tuvieran lanzado. Y los formatos ya te los pone todos, tamaños, calidad de... Lo que te voy a preguntar es, por ejemplo, si quieres poner tú la pieza, ¿cómo mantienes, bueno, tendrías que saber el tamaño que quieres poner la pieza? Que no te quede demasiado pequeña, que quede demasiado grande, no hay manera. Es decir, tienes que calcular tú que te lo van a imprimir en DIN, lo que sea, y en la composición ya dejar las piezas con esa medida, ¿no? Correcto, pero ahí te vuelvo a decir, la labor del maquetador imprescindible. Es importante. Yo al hacer un Word, el Word te lo calcula normalmente en A4, aunque puedes reducir la página y puedes colocarla al tamaño que quieras. Pero yo no soy muy hábil con esas cosas y ya te digo, no me fiaba de mí mismo. Y sin embargo, se lo mandaba a él y él lo encajaba en el PDF al tamaño adecuado. Entonces yo ya veía qué tal. Y de hecho cambiamos muy pocas cosas. Cuando vino ese libro que os acabo de enseñar de la copia de prueba, cambiamos muy poquitas cosas. Tamaño de alguna letra, alguna página, modifiqué lo típico que quiero que me quede son las páginas impares o muy pocas cosas. Pero porque él ya había acertado bastante con las proporciones, ¿no? Ese fue el tema. Pues nada, lo mismo que han dicho los compañeros, felicidades por la presentación y por el libro, ¿vale? Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta ahora. Igualmente, gracias, chao. Bueno, yo quería comentar una cosilla. Bueno, en primer lugar, Jesús, pues te doy mi más sincera enhorabuena. Ya te la dije, ya te la di a través del foro, pero te lo digo aquí público, ¿no? Más sincera enhorabuena por el libro, porque escribir un libro, solo el que lo ha escrito sabe el trabajo que lleva, el trabajo y la dedicación y acostarte y estar pensando en el libro y en lo que te falta y en cómo se puede mejorar, pues te absorbe completamente. Bueno, y luego también pues te felicito por la conferencia tan divulgativa y tan útil que nos has dado esta tarde. Yo te quería hacer un comentario, pregunta, con respecto al tema de las imágenes, que es un tema que a mí me preocupa mucho, porque, bueno, como creo que sabéis, llevo ya tiempo con el tema de la investigación sobre la medalla de la vieja guardia, que espero algún día poder sacar el libro. Pero aquí estoy teniendo problemas, bueno, no es que los tenga todavía, pero los veo venir, con el tema de las imágenes, de los derechos de las imágenes. Porque es un libro, el de la vieja guardia, que se beneficiaría mucho de una riqueza en cuanto a imágenes. Se beneficiaría mucho. Pero ahí hay un problema porque muchas de las imágenes de jerarcas falangistas
que están, por ejemplo, en el archivo fotográfico de la Comunidad de Madrid, pues de esas esas no son de libre disposición, por así decirlo, o yo creo que no son. Y otras muchas imágenes que están por ahí deambulando por la red, pues yo no sé hasta qué punto las puedo yo usar o no las puedo usar, o si me puedo meter en camisas de 11 varas usándolas. Me ha sido muy útil esto que has comentado del Attribution Generator, que cosa que yo no conocía, y a partir de ahí pues puedo un poco intentar pues solucionar este problema de las imágenes que realmente me preocupa. Ese por un lado, y por el otro el tema de que la vieja guardia es una medalla, como bien sabemos, todo nominativa. Entonces, el tema, para mi libro es fundamental sacar reversos de la medalla de la vieja guardia, porque los reversos forman parte de la investigación de la medalla en sí. No solo puedo sacar anversos, porque el libro perdería muchísimo. La investigación también afecta, por supuesto, que a los reversos. Entonces, ese es otro tema, porque son nominativa y tampoco quisiera yo tener ningún problema con el tema de hacer público nombres y apellidos. Entonces, pues ahí tengo esos dos problemas, ¿verdad? Porque estoy un poquito preocupado con este tema. Con el tema de los derechos y con el tema de... Porque hay imágenes que son muy habituales, que todos conocemos. Por ejemplo, la de una que saqué en mi charla, una señora ya muy mayor, vestida de negro, vestida de luto, llorando, con la medalla de la vieja guardia decaído, prendida en el pecho. Es una medalla que todos conocemos, pero esa medalla, esa foto tiene un autor. Esa foto tiene un autor. Entonces, claro, esa foto, por muy conocida que sea, no sé yo hasta qué punto la puedo poner en un libro de mi autoría, sobre el que se supone que puedo sacar algo. Que, por cierto, yo por mi trabajo he publicado varios libros que no tienen nada que ver con estos temas, y es un 5% lo que yo me he llevado de la venta de los libros, por cada libro. O sea que es realmente un porcentaje irrisorio. Y más los otros libros, porque al fin y al cabo pues forman parte de lo que es mi trabajo y me pagan también por investigar. Pero este libro, que es totalmente por amor a la investigación sobre el tema de la vieja guardia en este caso, pues claro, pues me gustaría que fuera por lo más lucido posible. Y ahí estoy teniendo un problema con este tema. Yo te contesto la parte que, bueno, lo que ya he dicho en la charla, ya no hace falta que lo repita, pero enfocando más en tu caso personal. Como dice el Cholo Simeone, partido a partido, esto es foto a foto. Cada una es de su padre y de su madre. Los derechos de autor sobre las fotografías tienes que respetar dos cosas. Una, el que hizo la foto, y otra, el objeto que estás fotografiando o que estás reproduciendo. Ejemplo, si yo le saco una foto a las meninas y luego la cuelgo, si alguien quiere usar mi foto, tiene que tener claro, primero, mencionarme a mí como fotógrafo y luego el cuadro en sí, cuyos derechos son de dominio público porque es un bien común nacional, pero pertenece al Museo del Prado, que a lo mejor no te permite que la distribuyas. Es decir, ese es el auténtico problema, ¿no? Que nos encontramos que a veces la gente piensa solamente, el objeto es este, tal. No, bueno, ¿y quién hizo la foto? Porque en Internet es muy fácil encontrar las cosas, descargarlas y tenerlas. Para uso particular no hay ningún problema. Incluso para una publicación que no tenga fines económicos, distribución gratuita o científica o académica, no debes de tener problema. Es más, lo normal es que no te llamen la atención o que te denuncien o que te digan nada, pues porque tiene una labor divulgativa. No puedo decirlo al 100% porque cada uno también, hay gente que es muy, muy rácana con eso y hay otras instituciones que son muy espléndidas. Pero en el momento en el que pides un precio por tu obra, ahí ya te van a mirar con lupa. Esa es yo creo que es la gran división, ¿no? Y como obviamente a todos le vamos a poner un precio, ahí hay que andar con pies de plomo. Respecto al tema de las familias y los nombres de eso, no te puedo ayudar mucho porque yo no me encontré ese problema, pero sí que es verdad que depende de si estás desvelando algo o no. Si esa imagen es de un museo o es de una colección particular que lo tiene permanentemente
expuesto en Internet, tú no estás desvelando ningún secreto. Pero es que incluso podrías llegar a discutir eso. Es decir, si hay un registro público de receptores de esa medalla y es de dominio público, tú no estás revelando ningún secreto, porque cualquier ciudadano podría saber que ese señor se le concedió esa medalla. Por lo tanto, no estás ni entrando en el honor de la familia, ni vulnerando ningún derecho individual. Entiendo, es una interpretación mía. Pero creo que no. Esa persona no podría protestar desde el punto de vista que es un registro público. Otra cosa es que entraras en un registro familiar, de ámbito privado y demás, ahí tienes que pedir permiso, ¿no? Pero realmente el mundo de los derechos de autor y eso es para darle de comer aparte. Efectivamente entiendo tu problemática, porque te diría ir caso por caso, no dejar nada al azar de decir, bueno, malo será o esto no me va a protestar o lo que sea, sino cerciorarte bien de cada una de ellas y no escatimar en tiempo ni recursos para conseguir ese permiso por escrito, para estar tranquilo, vamos, yo lo haría así. Luego, yo creo que hay temas paralelos como la memoria histórica y demás, que aunque sea un periodo que es y falangista y demás, que no creo que tengas problema, siempre que se hace desde un punto de vista histórico, no es propagandístico, ni estás haciendo apología de nada. Igual que nuestro foro, igual que cualquier otra cosa. Cuando se publican cosas con una esvástica, con el yugo y flechas, lo que sea, es por puro interés histórico, de estudio histórico. Yo creo que ahí, por ejemplo, no tendrías ningún problema. Pero en el tema de las autorías, sí. Y es muy difícil dar un consejo genérico. Yo te diría que fueras uno por uno, investigando eso. Y ojo con lo de antes. El atribuidor de licencias solo funciona con imágenes de Wikimedia, del entorno de la Wikipedia. Es decir, si tú metes la URL de otra foto que está publicada en otro sitio, te va a decir que no la identifica, que no la reconoce. Entonces solo te va a valer para las que encuentres en Wikipedia. Vale. Vale, pues gracias. Muchas gracias, Nada. Jesús. Un placer. Igualmente. Como decía mi abuelo cuando quería echar las visitas, esta gente se tendrá que ir a dormir. Sí. Que ya son las 9:30 de la madrugada, ¿sabes? Imagina que... Perfecto. Para un centro europeo es poco menos que las